como empresas que son, y entonces hablamos de las grandes empresas como Médica Sur, Hospital Ángeles o Grupo Ángeles, hablamos del sistema de hospitales como el Dalinde o algunos otros que en pequeño también se constituyen como instituciones particulares. Pero todos y cada uno deben cumplir un lineamiento. Como ustedes observan, deben de tener una acreditación por una institución en este sentido, la Secretaría de Salud. Ellos, a su vez, deberán sujetarse a lo que dice la Ley General de Salud y deberán de ajustarse a los términos que establezca la CONAMED, que además dentro de los lineamientos que ya vimos en la mañana de las normas oficiales, las que ya hablamos, 004, la 024, la 035, la 047, hablamos de la 007, la de residuos peligrosos biológico-infecciosos, y así sucesivamente. Todos ellos, además, tienen que ser supervisados por un organismo que se denomina Semarnat y COFEPRIS. ¿Alguien me puede decir qué es Semarnat? Secretaría de Marina. Nada más uno. No, tache, espantosa X. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? No, ¿verdad? Ya lo fuiste a ver. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esa es una. Y COFEPRIS, ¿qué es? La Organización de Medicamentos y Nutrientes para la Población Mexicana. Sí. Eso quiere decir COFEPRIS. Bueno, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Contra riesgos sanitarios. Quiere decir que supervisa que tanto las instituciones públicas y privadas deben contar con las instalaciones y la infraestructura apropiada para brindar una atención. Ejemplo, el Hospital General Iztapalapa brinda atención a pacientes con insuficiencia renal y les realiza el procedimiento de diálisis peritoneal o el de hemodiálisis, que esto es otra cosa muy diferente. Dializa, sí, a través de una máquina y por un catéter especial de los que ya les señalé, tipo Majurcar. De tal manera que los residuos que salen de ahí no se deben vertir a cualquier drenaje, no, estaríamos contaminando. Por eso todo el líquido de las soluciones dializantes se tiene que inactivar para depositarse en un lugar determinado y que ahí se deseche. Igual, los componentes sanguíneos que salieron como residuo con toda la urea y creatinina y otros desechos que salieron de la hemodiálisis se van a unos tanques reservorios que de ahí se los lleva un sistema de destino final. Es necesario que entonces entendamos que una organización o una institución como la COFEPRIS nos puede clausurar la instalación si no cumple con los requisitos. Si ve que no guardamos la distancia debida entre cama y cama, que las instalaciones eléctricas están pegaditas a donde está el oxígeno y que no están de alguna manera o en forma debida separadas para que no vaya a haber una explosión, también nos clausura. Si ve que la cisterna del hospital no la lavan, no la sanitizan, no la ponen el cloro necesario en forma cotidiana, nos clausura. Entonces, vean ustedes que las instituciones públicas, en este caso hablamos IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud como Hospital General Juárez, etcétera, la Sedena y Pemex, Semar es Secretaría de Marina. Todos ellos dependen en gran medida del presupuesto federal. Obviamente, cada uno tiene su población adscrita, de donde vemos que la población de la Secretaría de Salud Federal tiene las puertas abiertas a todo público, entre comillas,
Pero, por ejemplo, el IMSS, solo a su población derechohabiente, y a ver, ¿quién de ustedes, no todos, a ver aquí no, ¿quién de ustedes me puede decir qué población es la que atiende IMSS? Decía que atiende a los trabajadores jubilados y a la familia de los trabajadores y también a los estudiantes. ¿Pero cuáles jubilados y cuáles trabajadores? Pues es que así lo encontré como que eran Son los derechohabientes. son los que pertenecen directamente a la economía de México, ¿no? Algo así. Ah, bueno, entonces, primero vamos a partir del hecho de que yo soy un trabajador y en un momento determinado me contrata el Seguro Social y entonces ya soy trabajador del Seguro Social. ¿Soy de esos que va a tener ese servicio del seguro? ¿O se refieren a los trabajadores que son contratados por un patrón quien está registrado en el Seguro Social y dice, yo tengo un taller de mecánica y tengo registrados a 3 trabajadores, yo soy el dueño, registré a 3 personas en el Seguro Social y le estoy diciendo al Seguro Social, yo los tengo como mecánico y ayudantes. A uno le pago 200 pesos diarios, al otro le pago el sueldo mínimo porque es ayudante. Cada uno de ellos, aunque gane diferente salario, tiene el derecho al Seguro Social porque lo inscribí como trabajador de una empresa chiquitita, una pyme. ¿Qué es una pyme? Pequeñas y medianas empresas, pyme. O es una gran empresa y tiene 400 trabajadores. Estamos hablando de una gran empresa. Pues esa empresota me contrató como secretaria, me contrató como ingeniero, me contrató como oficinista, me contrató como gerente, etcétera. Y tengo derecho al Seguro Social, al cual voy a estar haciendo aportaciones que se llaman cotizaciones. Y mis cotizaciones me van a dar derecho a que yo tenga ese servicio. Recordar que el servicio del Seguro Social es tripartita. ¿Qué quiere decir tripartita? ¿Quién me dice? Yo, doctor, creo que tripartita se refiere a que una parte la pone, o sea, como de los medios, una parte la pone el Estado, el otro la empresa y una parte el mismo trabajador. Exacto, entonces una pequeña parte la pone el trabajador, es como de un 20%, la otra gran parte, un 50%, la pone la empresa y otra pequeña parte la pone el Estado, ¿sí? De ahí que entonces el Seguro Social entra dentro de los institutos que están regulados por el apartado B de la Ley Federal del Trabajo. Y entonces nosotros ahí en el Seguro Social vamos a obtener un sueldo de acuerdo a lo que la institución Seguro Social nos indica. Pero también la empresa, ¿verdad? Nos dice cuál es nuestro salario y los derechos que tenemos. Y así se tiene derecho a afiliar a primero a la esposa, sería entonces la primera beneficiaria, el papá y la mamá. Pero si ya tiene hijos, entran también como beneficiarios el número de hijos, sea desde 1 hasta 20, ¿verdad? O no sé cuántos pueda tener esa familia. Pero resulta que hay ocasiones en que la persona no se ha casado, pues nada más afilia a sus papás. Pero resulta que ya no tiene papás, pues nada más se afilia a él. ¿Sí? El empresario ya no participa en ese trámite de afiliación. Eso es una obligación del trabajador ir a registrar al Seguro Social a su familia. El Seguro Social no podría saber en las oficinas administrativas que Juan Pérez tiene a la señora Prudencia Grifel y no sabe, ¿verdad?, que con doña Prudencia tuvo 3 hijos. Eso no lo sabe. ¿Cómo lo va a saber? Pues cuando va y se lo avise. ¿Me explico?
Si va y le dice, mira, me casé con Prudencia Grifel y tengo mis 3 hijos, pues a ver, y me traes los documentos que prueben que tú estás casado con ella y todo. Pero no me casé, me junté. Entonces me traes el documento que dice que vives en concubinato. No, tampoco lo tengo. Bueno, pues te pongo que es tu concubina, pero le doy derecho a que tenga atención médica y le doy derecho a tus hijos a que tengan atención médica. Obviamente con medicamentos, con rayos X, con laboratorios, con todos los beneficios que implica, cirugías, interconsultas, todo. Ahora bien, Sedena solamente va a afiliar a los miembros de sus corporaciones de los diferentes regimientos o batallones que lo constituyen, y tendrá centros hospitalarios de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, al igual que si fuera Seguro Social o ISSSTE. Por otro lado, el ISSSTE le da atención médica específicamente a los trabajadores al servicio del Estado. A ver, Francisco Cruz, ¿me puedes decir qué personas son los trabajadores al servicio del Estado? A ver, Diego. ¿Nadie me oye ahora? ¿Podría ser ¿Podría ser policías? Diputados, policías. Maestros también, ¿no? Los maestros, pero ¿de cuáles? ¿De la priva o de cuáles? De la pública, de la escuela pública. Entonces, de la Secretaría o dependientes de la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí? Sí. Entonces, ellos forman parte de lo que se llama el magisterio. Entonces, son trabajadores que tienen derecho al ISSSTE. El doctor Mendoza, que trabaja en el Hospital General Iztapalapa, tiene derecho al ISSSTE. Alguien que trabaja en un centro de salud tiene derecho al ISSSTE. Alguien que trabaja en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo mismo. El que trabaja en el SAT, en Hacienda, todos ellos también tienen derecho al ISSSTE. Es decir, es una población muy circunscrita que, si la valoramos, es alrededor de los 13 millones. ¿Sí? De acuerdo con los últimos datos estadísticos. Y que el Seguro Social da manejo por lo menos a un 53-54% de la población. Es muy alta. Sin embargo, en este año debo decirles que el número de personas beneficiadas por el Seguro Social se disminuyó, dado que hubo una pandemia y muchas personas perdieron el empleo. De tal manera que esas personas que perdieron el empleo, pues, ¿qué creen que pasó? Pues se quedaron en una condición de no servicio médico para ellos y el resto de su familia. Y si ellos quisieran solicitarlo, tendrían que pagar si quisieran ser atendidos en el IMSS. Igual la Secretaría de Marina tiene incorporados a sus marinos y los familiares de los marinos. Igual Pemex. De tal manera que, como se dan cuenta, cada institución tiene sus propias políticas de atención y, sobre todo, políticas que le dicen en qué momento, en el caso del Seguro Social, por ejemplo, una persona que sufrió accidente de trabajo sigue recibiendo su salario y lo recibe completo, sobre todo porque fue accidente en el momento que estaba laborando. Cuando se trata de un trabajador al servicio del Estado, resulta que iba en trayecto a su trabajo o había salido del trabajo e iba en trayecto a su domicilio y súbitamente el vehículo en que iba tiene un accidente y queda con una lesión. Eso le permite que lo incapaciten por accidente de trabajo, porque es accidente de trabajo en tránsito, es decir, en movimiento, cuando iba de llegada o había salido del empleo. Hasta cierto tiempo después de haber egresado y hasta cierto tiempo antes de haber llegado, le es valedero el accidente de trabajo. Es importante también recalcar que muchas de las situaciones de los hospitales públicos no se aplican en los hospitales privados. Aquí es a donde empiezan los problemas.
¿Por qué? Un hospital privado para que te contrate te va a decir mis condiciones para que aquí labores es que tú me demuestres que eres o médico general con cédula, que terminaste una especialidad y me demuestras con tu cédula y el examen del consejo para que yo te pueda dar un espacio aquí. Pero mira, si eres especialista de estas características, te voy a pagar por cada consulta que des un porcentaje X. Vamos a suponer, la consulta la vas a cobrar a 1,000 pesos, y yo te voy a pagar 200 pesos por cada consulta. Oiga, pero soy especialista. 200 pesos por cada consulta. ¿Lo tomas o lo dejas? No tienes empleo. ¿Qué haces? Ya te ves forzado a tomarlo. Y entonces, la primera advertencia, usted no puede bajar la calidad de la atención porque eso le puede costar que yo le diga a usted, gracias por sus servicios, adiós, hasta aquí llegó, gracias por participar. Entonces vea cómo esas personas se aprovechan de tu necesidad y entonces, ¿qué haces? Pues trabajas por sueldos bajos o te dicen, ok, mira, para el médico especialista voy a pagar 8,000 pesos mensuales, no ni siquiera quincenales, mensuales. Dices, oye, pues gana más el de las pipas que transporta gasolina, ese gana 15,000 pesos. ¿Cómo? Pues lo tomas o lo dejas. Mira, tengo ahí 20 más que están esperando. Tú dime, ¿qué te queda por hacer? Pues adquieres el trabajo, ¿no? Y entonces en ese momento tú no puedes bajar para nada tu calidad, porque sabes que depende de la calidad que le pongas y el entusiasmo será que te sigan contratando y pagando. Así es de que tú sabes si te arriesgas. Entonces vean que los sistemas particulares son, como se dice por ahí vulgarmente, pues unos inquisidores o unos negreros. Eso es lo que pasa. Ahora bien, es importante también señalar que muchos hospitales públicos tienen una infraestructura que está diseñada para que funcione de cierta forma y en las condiciones óptimas. Pero también depende de los trabajadores y se incluyen los médicos que frecuentemente echan a perder los equipos o por desconocimiento o con el propósito de dañarlos. ¿Por qué crees? Para no trabajar. Y así frecuentemente los equipos que más se dañan, ¿cuáles crees que sean? Los de imagen, tomógrafos, equipo portátil de rayos X, equipos fijos, dañan los colimadores. Anótale ahí en tu glosario qué es un colimador, qué es una TAC, qué es USG, qué sería ecosonografía. Entonces, vean ustedes que a nivel particular esos equipos se cuidan como oro. ¿Por qué? Porque de eso depende que la persona gane. Es decir, imagínate un radiólogo que a nivel particular... Doctor, pero no antes de hacer este tipo de estudios, ¿reciben como una capacitación para ver cómo se utilizan? ¿O como una capacitación? Todas las personas que llegan a, por ejemplo, rayos X, el que llega ahí es radiólogo de carrera, hizo la especialidad de imagenología y entonces debe estar certificado por el Consejo de Radiología, que dice que está capacitado para tomar placas, indicar cómo se hacen los estudios simples y contrastados, y está capacitado para dirigir y hacer una tomografía e interpretarla. Está capacitado para hacer un ultrasonido e interpretarlo. Está capacitado para hacer eco-doppler duplex. Anótale ahí que es eco-doppler duplex y tiene que interpretarlo. Entonces, todo ello, por eso hizo la especialidad. Él se auxilia de personal que se llaman técnicos en radiología. Y entonces el técnico sabe cuáles son las técnicas que va a emplear para tomar una placa tele de tórax. Sabe la distancia, el tiempo de exposición a los rayos X,
sabe el kilovoltaje y el miliamperaje que le va a dar a la máquina, a la consola, de donde va a mandar el disparo de rayos. Para eso estudió como técnico y estudian por lo menos de 2 a 3 años. Asimismo, el técnico se capacita y se actualiza para que pueda usar el tomógrafo. De tal manera que eso que se hace en hospitales públicos, los mismos técnicos que trabajan en hospitales públicos, si se van a la priva, ¿qué creen? Allá nunca se descompone el tomógrafo, no se descompone el ultrasonido, no se descompone, siempre funciona. Porque allá sí funciona y acá no. Caes en la cuenta de que hay maniobras tendenciosas o de manera dolosa para causar un daño a un equipo para no trabajar. Porque allá en la priva, saben que los tiene que hacer porque los tiene que hacer. Ahí no hay de que no se puede, no quiero, no me toca. No, ahí no existe eso. Entonces, vean ustedes cómo el comportamiento del trabajador en el sector salud implica mucho, implica demasiado. Y a ustedes les va a tocar ser, en un futuro, trabajadores del sector salud. Y deben demostrar, alguien dijo ayer, nuestra mejor cara como profesionistas o como profesionales de la medicina es aquella cara que damos con nuestro mayor interés y haciendo las cosas como se deben hacer. Entonces, aquí algo importante que debe quedar en claro es que nosotros tenemos que buscar la forma de que siempre pongamos nuestro mayor interés. Vean ustedes, como dice aquí, de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, de COFEPRIS, cómo controla, vigila y establece y supervisa los establecimientos y las condiciones ambientales en donde está planeado y diseñado ese centro o unidad médica. Asimismo, busca que siempre esté en las mejores condiciones sanitarias, es decir, que tenga un sitio para la disposición de residuos peligrosos, que tenga una disposición del cartón, el vidrio y todo aquello que sea un residuo municipal. A ver, vamos a ver. Medina Tapia, ¿me puedes decir qué es un residuo municipal? La basura que no es ni anatómica, ni líquidos, ni cepas. Bien, en la basura municipal, pues es la que nosotros generamos desde la casa, ¿no? Ah, es esta cajita de las galletas. Ah, no, pues este sobrecito del pan. O sea, todo eso pues, es basura municipal, que no es de residuos peligrosos ni nada. Ok, dice que también vigila y controla todo aquello que una unidad médica solicita para su, digamos, implementación y uso. ¿A qué se refiere? Acabo de comprar un tomógrafo para cambiar por el que tengo y le pedí a la empresa importadora de Siemens que me cotizara. Ya le pagué y ya me lo trajeron. Ahora necesito que me lo vengan a instalar. Antes de que lo instalen, tiene que ir la COFEPRIS y dar su visto bueno para que vea que las paredes y todos los muros de donde voy a colocar el tomógrafo estén emplomados. A ver, Vega, ¿qué quiere decir emplomados? ¿Que tiene plumas? Que contenga plomo, doctor. No, significa que las paredes tienen plomo para evitar que se disperse la radiación. Que evitamos que se disperse la radiación, porque sabemos que existen radiación gamma, radiación X, etcétera, que entonces puede ser de riesgo para la salud de las personas. Ahora bien, entonces vean ustedes cómo tiene que estar bien verificado la importación de medicamentos, sobre todo ahora que hay el COVID, vamos a importar, no, espérame tantito, ¿qué medicamentos vas a importar? Si son medicamentos que no tengan y no cumplan lo que establece la FDA, que es la FDA, Zavala.
en español e inglés, perdón. Pues tú que hablas muy bien el inglés, a ver, dime. Bueno, es Food and Drug Administration. Ajá. Sí, O ese, sea, perdón. es un departamento de administración o administrativo que se encarga de analizar y darle el visto bueno a todos los medicamentos y todos los alimentos que sean producidos industrialmente. Por ejemplo, un chicken bake. ¿Sí lo conoces, el chicken bake? Ahí en Costco lo venden. Entonces un chicken bake es de importación. ¿O qué te parece que te traigan un azúcar importado o unas galletas importadas? Todo eso lo sanciona la FDA y te dice, y te da recomendaciones, y te dice, este alimento es de riesgo para su salud porque tiene demasiados azúcares, tiene muchos tiene muchas grasas, o tiene mal reguladas las proteínas, etcétera. De tal manera que esto, la COFEPRIS hace las veces de lo que hace la FDA, ¿sí? Pero pues a la mexicana, ya sabes, pues aquí con una corta todo se puede, ¿no? Y entonces esa corta no es la corta distancia, no, una corta cantidad de dinero que resulta en millones. Asimismo, ustedes observan que dice que controla la disposición de órganos, tejidos y todo eso, y entonces te dice, usted se apega a la norma oficial mexicana 087 de la norma ecológica para el manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos. Y si no lo hace, no se preocupe, le cierro y paga la multa, y además le voy a cuestionar y vigilar a ver si es cierto que cumple con lo que dijimos. Es importante que también se valore que en los hospitales particulares esa parte la tienen muy, muy bien sabida y tratan de apegarse lo más que pueden porque saben que les significa riesgos. Por ejemplo, en los hospitales particulares tienen espacios específicos para que un paciente que requiere estar aislado 15 días, 30 días, 40 días, y me refiero al paciente de trasplante, tiene espacios especiales con técnicas adecuadas, personal capacitado para ello, y que en un momento determinado sanitizan esa instalación antes de que la vaya a usar el paciente. Una vez que es trasplantado, el paciente llega a una especie de ambiente estéril, al por lo menos 90% de esterilidad. Y todo lo que van a usar adentro es total y absolutamente estéril y es nuevamente sanitizado con personas que están protegidas con ropa desechable que es impermeable para que no contaminen al paciente que fue trasplantado. Recuerden que esos pacientes reciben tratamientos con inmunosupresores y que ponen en riesgo su salud, de tal manera que entonces se siguen normas muy estrictas para poder manejar a esos pacientes. Eso lo vigila la COFEPRIS. Es importante que también cuando nosotros vemos que algunos hospitales quieren funcionar, tan solo deben de cumplir con una serie de requerimientos y licencias. Esas licencias son muy estrictos para otorgárselas. ¿Quién? COFEPRIS, la CONAMED y Secretaría de Salud. Si no cumple, le faltaron extinguidores, oiga, aquí puede tener un incendio y usted no tiene ni con qué apagarle. Pues tache. Oiga, no puso mangueras de extinción, tache. Oiga, no puso escaleras de emergencia, pues tache. ¿Qué tal si se traban los elevadores en un temblor y ahora qué? ¿Por dónde bajan? ¿Por la única escalera van a bajar 50 al mismo tiempo? Pues no. Entonces, todas esas características de infraestructura las tienen que sancionar esas instituciones que hemos señalado. Vean ustedes que entonces, ¿por qué a nivel particular muchas de esas unidades sí lo piensan? Pero también me van a decir ustedes, y con mucha razón, pues yo he ido al changarrito de aquí de la vuelta a una que se llama la clínica Letrán o la cliniquita
que se llama Clínica Santa Rosa, y es una cliniquita chiquita y no tiene tantas cosas así. Pues, ¿qué creen? Yo les dije que la COFEPRIS y todos ellos tenían forma de resolver las cosas, ¿no? Dijimos que todo se puede en México. Si se violan mujeres, se violan las normas, ¿no? ¿No se violan las normas? Todo se viola aquí, todo se hace de alguna manera algo ilegal. Y eso también es en perjuicio de las personas que asisten como pacientes. Hay clínicas clandestinas donde habían proliferado mucho el uso de sondas y una serie de técnicas para que las personas abortaran. Esa fue una de las causas por las cuales se cerraron infinidad de changarrillos y casas adaptadas como supuestas clínicas. De ahí que, ¿se acuerdan que entonces empezó a buscarse la forma de que estos changarros ya no proliferaran? ¿Y qué decidieron? Mejor la autorización para el ILE. ¿Quién sabe qué es ILE? Interrupción legal del embarazo. Ok, entonces resultaba más fácil y barato autorizar eso que seguir permitiendo que personas no expertas, no médicos, hicieran daño a las mujeres porque la mortalidad materna era tremendamente alta. De ahí que uno de los proyectos del Plan Nacional de Salud de su excopetudo presidente Peña Nieto era de que para 2015 por decreto presidencial, ninguna mujer embarazada debería de morir. O sea, ya lo dijo el presidente y ya no se mueren. Pues, ¿qué creen? Nunca ocurrió tal cosa. Fue nada más un decreto ahí de dientes para afuera. Entonces, todas estas instituciones públicas y privadas deberán rendir una serie de informes sanitarios, epidemiológicos, o también deberán rendir informes estadísticos respecto de su mortalidad y las causas. También es necesario que esas personas emitan un informe respecto de sus ingresos y egresos. ¿Por qué se imaginan ustedes? Bueno, no todos opinen. Sí tienen que reportar los ingresos y egresos porque frecuentemente esas unidades médicas lavan dinero. ¿Dinero de dónde creen? De procedencia ilícita. Y así sabrás que existen hospitales o sanatorios con dinero del narco. Existen concesionarias automotrices con dinero del narco. Existen empresas distribuidoras de huevo con dinero de esa procedencia que les he señalado. Y eso es con el fin de meter dinero malo a un banco para no despertar sospechas. Eso es lavar dinero. Entonces aquí por eso hay una rendición de cuentas, porque un hospitalito ahí de 4 camas dice que ganó en un mes 5 millones. Ay, pues de cómo cobraba, o qué hacía, o qué tipos de procedimientos hacía trasplantes de corazón, o qué hacía. Vean ustedes que tiene que haber una congruencia entre una cosa y la otra. Entonces, como ya habíamos visto, las instituciones nos van a brindar de alguna manera una mayor protección a la población, ya que la población que asiste a nivel particular, pues es muy poquita, dado que muchos de ellos tienen que hacer gasto de bolsillo. Pero no se les olvide que existe una parte de la población que paga un seguro de gastos médicos, que pueden ser gastos médicos mayores, en donde por esa módica de 20,000 pesos al año, le dice, tiene derecho usted o su esposa o solamente usted a recibir atención médica en esta serie de hospitales, y le dice cuáles son. Le dice condiciones, le dice qué le cubre, qué no le cubre, le dice cuáles serían las tipo de intervenciones, tipo de estudios, etcétera. De tal manera que a nivel institucional
¿sí? Del sector público no existe este tipo de cosas sobre gastos de un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Eso solo aplica a nivel particular. De ahí que un médico dirá, pues sí, yo trabajo con esa aseguradora y sí, adelante, me paga usted así. O sabe que yo no trabajo con aseguradoras y a mí me paga la cantidad que yo cobro, porque la aseguradora le dice al médico, por una consulta que vaya a un paciente, le voy a pagar a usted 200 pesos. Oiga, yo cobro mi consulta a 1,000 pesos, yo se la pago a 200. ¿Y el paciente qué va a hacer? Yo tengo aquí mi seguro. Y entonces el médico le dirá, yo no trabajo con la aseguradora, no me conviene. Y entonces el paciente dirá, pues así ya no me conviene su atención y se va a buscar a otro que le reciba su seguro. Por eso, las aseguradoras le dicen a las instituciones, vamos a trabajar de esta manera. Te voy a pagar por hospitalización tanto, por operación de tal tipo tanto, y así sucesivamente. Y entonces hacen lo que se llama cartera de servicios. La cartera de servicios se refiere a ver, aquí vamos a atenderle colecistectomías, laparoscopías, laparotomías, le vamos a hacer apendicectomías, le vamos a hacer exploraciones abdominales, histerectomías, le vamos a hacer cirugía de urología, de gineco, de cirugía plástica. Todo eso son mis servicios que le voy a ofrecer. Eso se llama cartera de servicios. ¿Sí? Y entonces la aseguradora le dice a la empresa, al hospital, pues te lo voy a pagar este estudio de a tanto. Y entonces ya entran en una negociación. Como verán, todas las empresas privadas siempre tendrán que trabajar bajo negociaciones. No es de que cada quien trabaja como se le pega su gana, no. Tienen que estandarizar los precios, tampoco se pueden ir al otro lado, ¿no? Los precios estratosféricos, pero para eso va a tener servicios de atención por cierta calidad. Por ejemplo, el Hospital Ángeles Mosel tiene una recepción de pacientes, digamos, de mediana clase. Pero no, yo quiero ir al de Interlomas. ¿Qué crees? Tu aseguradora no me permite que vayas ahí porque no me va a pagar lo que yo cobro en una hospitalización en el Interlomas, ni una operación como la cobro allá. Tu aseguradora no te permite que yo te opere con robot, con un Da Vinci, no puedo. ¿Por qué? Porque no me lo va a pagar. Te permite una laparoscópica estándar, en donde el cirujano ahí le da con el Grasper y la Merlin y todo eso, pero no te cubre con robot. Entonces vean cómo ya hay limitantes. Sin embargo, algunos hospitales del sector salud tienen la capacidad como tercer nivel, tienen la capacidad para tener un Da Vinci y así sabrás que en la República Mexicana, entre hospitales públicos y privados, solo hay 12 Da Vincis. En toda la República, ¿eh? Imagínate que un Da Vinci te cuesta algo así como unos 500 millones. Pues no creo que todos tengan tanto para comprar, ¿verdad? De tal manera que, por ejemplo, Centro Médico Nacional Siglo XXI tiene, o el Hospital de Zumpango, que es sector salud, Guadalajara, el Centro Médico de Occidente, Monterrey, tiene. Como verán, son poquitos, pero hay otros en donde, por ejemplo, Sedena tiene. ¿Tú crees que los jefazos no van a tener? Claro que sí. Marina, en el Hospital de Alta Especialidad que está ahí en Calzada de la Salud, ahí tiene. Entonces, eso es lo que marca la diferencia entre la atención pública y privada. Es necesario que nosotros veamos que como hospitales del sector público tenemos que buscar estar a la vanguardia como profesionistas en la actualización que dijimos que deberíamos de tener, y es necesario que nosotros entendamos que de nosotros dependerá mucho
que esa capacitación sirva para otorgársela a nuestros pacientes. Si un paciente, por ejemplo, es derechohabiente del IMSS y llega al Hospital General Iztapalapa, llega con una lesión mortal, lesión en tórax por proyectil de arma de fuego, se escribe sus siglas PAF, P-A-F, PAF, y entonces el paciente tiene riesgo de muerte. La pregunta sería para Hernández Centeno. A ver, Hernández, ¿le damos la atención o no le damos la atención a ese paciente? Él tiene seguro social. ¿Le cobramos o no le cobramos la atención? Es derechohabiente del IMSS, pero no de la Secretaría de Salud. Doctor, ahí no cubriría su, bueno, el accidente por decir, el IMSS no cubriría eso, o sea, no le pagaría como tal al hospital que lo No, atendió. el IMSS no suelta, pero sin ni la risa. Existe un convenio que dice que si este problema ocurre de un paciente que llega con lesión mortal o una paciente obstétrica que está a punto ya de parir, que ya tiene el hijo ahí prácticamente en el periné, le tiene que atender la urgencia. Una vez resuelta esta, sin cobrarle, le busca una ubicación y lo traslada a un hospital público. Igual, un hospital privado le tiene que dar la urgencia porque está moribundo. No le puede negar la atención porque le significa que le cierren o le clausuren temporalmente el negocio. De tal manera que le brinda la emergencia y si salió bien el paciente, en cuanto está en recuperación le empiezan a buscar un traslado a un hospital público. Si tiene seguro social, una vez resuelta la urgencia, Trabajo Social se encarga de empezar a buscar, de acuerdo con la clínica que dice que le toca, empieza a buscar que venga un médico visitador de la clínica que le toca, de la más cercana al hospital. Ese médico visitador del IMSS va y constata que está ahí el paciente, que tiene afiliación al Seguro Social, que está vigente en sus cuotas, y entonces hace una hoja de referencia del Hospital de Secretaría de Salud y se lo lleva por sus medios en ambulancia que se llama de traslados, se lo lleva a la unidad llamada Hospital General de Zona. Y ahí ya refiere por qué a Hospital General de Zona. Entonces, vean ustedes que las urgencias se atenderán en hospitales públicos y privados y no deben significar un costo. Nada. Habrá que considerar que existen algunas situaciones especiales. Y, por ejemplo, los hospitales públicos, como son abiertos a toda la población, ahí tenga IMSS, sea soldado, sea lo que sea, se le da la atención, pero no le puede cobrar, le dice, a ver, págame, a ver, Secretaría de Marina, págame, no, ya le cumpliste, ya le diste la urgencia, no te tengo que pagar absolutamente nada. Pero entra un artículo que dice, a ver, espérame tantito, ¿cuándo aplica que tú me tienes que pagar? Le dice Secretaría de Salud a Sedena. Te atendí a uno de tus miembros del ejército, ya te lo operé, ya está todo. Ah, muy bien. Pues vamos a manejarlo por el sistema del Seguro Popular cuando estaba. Y entonces la Secretaría de la Defensa dice, pues bueno, sale, va, te lo pago por ese medio. O la otra, el Seguro Social le dice a la Secretaría de Salud, me debes, ya te atendí a esta paciente de una cesárea, ahora págame, ella tiene Seguro Popular, págame.
y el Seguro Popular le paga. ¿Sí? Entonces, vean ustedes que sí hay a veces ocasiones en las que se puede llevar a cabo este procedimiento sin tanto problema. Es necesario que entendamos que los recursos de los hospitales privados van a ser por una especie de consejo privado, son a veces SADCB, esto quiere decir una sociedad de inversionistas privados que van a tener una cierta capacidad para poder atender, es una capacidad limitada o una ilimitada. De tal manera que esta atención ellos la van a seguir brindando, pues porque les sobra el billete. Entonces entendemos que son muchos empresarios metidos ahí para que todos ellos que aportan dinero vean que ese negocio funciona. ¿Sí? Por eso es que los hospitales privados los tratan de tener lo mejor posible para que siga rindiendo el business. Si no, pues ya no sería negocio. Y a diferencia de la Secretaría de Salud y hospitales públicos, sí tenemos un consejo que se encarga de ver en el Seguro Social que la administración sea suficiente y adecuada. Ah, pero ¿qué creen? Como todo, el dinero se lo van a gastar a Las Vegas, apostarlo en Las Vegas, o se desaparece de las arcas, o dicen que compraron medicamento y total que no compraron nada y desaparecieron 100 millones. Y no, pues así, ¿quién va a poder? Si nada más es fuga, fuga y fuga. Dime tú que aunque exista un consejo de administración del IMSS o del ISSSTE, pues ¿cuándo vamos a terminar con tantas fugas de dinero? No se puede. Entonces, vean cómo contribuye mucho la deshonestidad de muchas personas que en el sector público tienen un comportamiento, pues digamos, deficiente o malo, pero a nivel particular es otra cosa. Ahí todos colaboran para que vayan funcionando las cosas de manera que, pues esto sea en beneficio de todos, ¿no? De la población y de ellos. Como todo, hay excepciones. Hay personas del ambiente privado que también son deshonestas y cuyos ofrecimientos de servicios dejan mucho que desear porque no cumplen con las necesidades de la gente, sin embargo les cobran muy caro. Y eso ocurre frecuentemente en changarritos, en cliniquitas, a donde un médico, por ejemplo, dice, la voy a operar porque tiene usted dolor del abdomen y es apendicitis. Y resulta que cuando está haciendo la operación se da cuenta que no era apendicitis, que era un proceso de coprostasis. Anótale ahí a ver qué es coprostasis. Y entonces resulta que le quita el apéndice. Pues bueno, pues ya estoy aquí, pues le quito el apéndice. Pero hoy está sana, no tenía nada. Pues ya la abrimos, sino que le demostramos. Ahora le infiltramos para que se vea así gorda y la pinto de rojo. La pinto de rojo como con mertiolate rojo. Ya, mire, este era su apéndice, mire cómo estaba de inflamada. La persona que no sabe nada dice, ay, gracias a Dios que ya me lo quitó. Sin embargo, no fue de verdad. Fue un timo, es decir, una estafa. Y eso también ocurre a nivel particular en hospitales de mediano calado. Entonces, estamos expuestos a la honestidad o deshonestidad del profesional de la medicina. Ahora también debemos entender que existen hospitales públicos que si bien te ofertan los servicios, dicen, no, es que aquí su paciente, dice el pediatra que debe estar aquí su bebé porque está muy mal y lo debo de tener en esta sala de terapia intermedia. Y le sacan la cantidad de dinero que quieren. Y cuando dice, es que ya no puedo más. Bueno, termina de liquidar ahí y se va a un hospital público el paciente y todos le dicen, bueno, ¿y por qué estaba en terapia intermedia? Pues es que dijeron que era indispensable, si no se moría mi hijo. Y resulta que no era cierto, era solo para sacarle dinero. Vean ustedes que también existe deshonestidad en esos hospitales grandes.
Y que no me digan que no es cierto. Conozco muchos casos. Uno de ellos en el San Angelín, que está ahí en Río Churubusco, y casi universidad. Y que no me digan que no es cierto que no cobran de más en el otro San Angelín, que está en Avenida Chapultepec. Y así les podría señalar diferentes, en donde no cumplen con las expectativas de honestidad. Entonces, sí es necesario que seamos nosotros conscientes de que la base de que estos hospitales funcionen bien es porque nosotros, con nuestro profesionalismo, logremos esos objetivos y nuestras capacidades ponerlas a toda prueba, es decir, prepararnos bien para tener esas capacidades y demostrarlas con los pacientes. Es importante que no se nos olvide que todo lo que se refiere a los hospitales públicos respecto del equipamiento, vamos a depender en mucho de un presupuesto que anualmente se destina. ¿Quién dice cuánto dinero se va a gastar ahí? Bueno, existe por parte de la Secretaría de Hacienda un presupuesto que se va a tener disponible, pero lo tiene que sancionar la Cámara de Diputados y Senadores para que finalmente, para el mes de noviembre, por ahí, más o menos, ya se tenga bien analizado y discutido el presupuesto y se diga, nos vamos a gastar en salud tanto. México es de los países que gasta muy poquito en salud. Debiéramos gastar, por ejemplo, Estados Unidos gasta un 17% de su Producto Interno Bruto. En cambio, México gasta del 5 al 6%, que es de los más bajos en Latinoamérica. Y existen organismos como es la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, OCDE, que es la que supervisa y sanciona a los diferentes países y les dice, a ver, ¿tú cómo gastas y cuánto inviertes en salud? ¿Cuánto en tecnología? ¿Cuánto en educación? ¿Y qué creen? Nosotros siempre salimos en primer lugar, pero de los más bajos, de los que casi no gastamos por martillos, por lo que quieras, pero esto va en detrimento de la salud del pueblo. Por ejemplo, ahorita no existe vacuna, la sextuple no existe para ponerse a los chavitos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay por lo menos 12 estados de la República que no la tienen. ¿Y por qué no la tienen? Porque el presupuesto de la Secretaría de Salud no tiene. ¿Y qué creen? La mala distribución del dinero hace que en lugar de invertir en el Tren Maya, en lugar de invertir en una refinería que ya a toda costa no nos va a sacar del apuro, desviamos el dinero para allá en lugar de dejarlo en la infraestructura en salud. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener una población enferma. Una población enferma no puede trabajar, no puede seguir adelante, no puede hacer nada. Si estás enfermo y te sientes mal y no tomas un medicamento porque no lo tienes, no lo puedes comprar y no te lo pueden dar en las farmacias de la Secretaría de Salud, ¿qué vas a hacer? Pues vas a seguir enfermo, hasta te puedes complicar o morir. Pero eso, ¿quién lo sanciona? Los gobiernos. Vean cómo dependemos exclusivamente de la buena o mala decisión de un gobierno, de unos senadores y unos diputadetes de pacotilla que tenemos, para que digan, si no saben qué es un diputadete de pacotilla, vayan y búsquenle qué es la pacotilla. Es de lo más corriente. Entonces, cuando tienes un diputadete que nada más sabe alzar el dedo y cobrar un salario, pero no piensa tantito para ver qué es lo que nos conviene como sociedad, por eso vamos a estar así, tan mal, en el aspecto de la salud. Si nosotros somos conscientes de todo esto, debemos ser entonces suficientemente honestos y hacer equipos de trabajo
que sean lo suficientemente capaces de resolver la problemática de los pacientes. Pero a ver, empezamos. Vean ustedes que en México existen 1,000 habitantes por paciente, por médico. Oiga, pues son muchos, ¿no? Para un solo médico. Sí, y en otros países avanzados, por ejemplo, vamos a donde fue en Canadá. Beirut. Vamos a Beirut. ¿Te parece bien que sean 70 pacientes por médico? Fíjate, en un país de esos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra forma de pensar y administrarnos no es la correcta. Y vamos, no vamos a hablar de aspectos de la política de ningún partido. Al final del día, lo que nos interesa es que nosotros superemos esas deficiencias que ya fueron detectadas y que en la OCDE, por ejemplo, ve cómo nos establece cuáles son las cifras que encontró que tenemos en cuanto a médicos, enfermeras, pasantes, etcétera, y que no alcanzamos a cubrir la necesidad de la población. ¿Qué ocurre? Pues vamos a tener enfermos, muchos, y mucha gente se nos va a estar muriendo. ¿Por qué? Porque no hay quien les pueda brindar una atención. ¿Por qué? Pues porque no hay recurso para ir hasta la ranchería de Tinguindín el Alto, que está allá en quién sabe qué lugar de Michoacán, y que difícilmente llegas a caballo, o como en el Cerro de San Gregorio, acá en Hidalgo, por donde está la Ceiba. Si nunca han ido, no, te vas a sorprender de la cantidad de personas enfermas, desnutridas. Es más, ese lugar donde yo conocí San Gregorio, pensé que era el país de Lilliput. ¿Alguien sabe qué es el país de Lilliput? Es un país ficticio de los viajes de Gulliver. De los viajes de Gulliver, el país de los gigantes y el país de los enanos. Pues ahí vas a encontrar el país de Lilliput, de los enanitos, personas de 80 años que son de menos de 1 metro. ¿En serio? Y desnutridos hasta el full. En donde no llega la educación. El director de la escuela es un joven que estudió hasta la preparatoria, es el director de la escuela, y es el director porque sabe otomí, o sabe náhuatl, o porque tuvo estudios que más o menos le va a dar, el grado máximo de estudios ahí es de 3er grado de primaria. Es el grado máximo. ¿Ves? Si así vamos a poder salir. Entonces, cuando nosotros vemos estas circunstancias tan discordantes, por ejemplo, que no tenemos abasto de medicamentos, ¿tú crees que eso va a ocurrir en un hospital privado? Claro que no, porque depende de que su hospital esté bien surtidito, pues para que vayan y se atiendan y compren los medicamentos y todo queda el negocio ahí mismo. De tal manera que dices, ¿cuándo será el día que tengamos la posibilidad de ser como un hospital privado? Pues nunca, porque dependemos de lo que digan los funcionarios o los políticos, y ellos son los que nos van a decir, sí, efectivamente, pues van a tener esta cantidad, y eso es lo que, con eso nos vamos a mover bien, pero bien administrada, no que se empiecen a robar el billete. Por eso es que nuestros hospitales públicos siempre van a tener deficiencias, y los privados, pues siempre nos van a ganar, van a tener, pues, la mejor infraestructura. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, muchos hospitales privados entraron a un concurso y quedaron seleccionados para atender pacientes y operarlos. Por ejemplo, la paciente obstétrica, la cesárea, el parto, el legrado, la paciente con preeclampsia, eclampsia, o los pacientes que requerían plastía de una hernia o para una apendicitis aguda, una colecistectomía, o sea, ciertos padecimientos. Y entonces les dijo el gobierno, por el presupuesto del INSABI, se los voy a pagar. Bueno, a ver, ¿cuánto me paga usted? ¿Cuánto me cobra por una colecistectomía? Le dice el gobierno a ese hospital privado.
Pues bueno, mira, yo, hospital de la Beneficencia Española, entiéndase, Hospital Español, te voy a cobrar por una colestectomía 15,000 pesos. Y otra clínica más pequeña dice, yo te cobro 12,000. ¿A dónde crees que van a mandar al paciente? Pues al más económico, ¿no? Sin embargo, sí fueron bien operados. Nosotros mandamos pacientes y sí fueron operados ahí y adecuadamente. Entonces vean ustedes cómo los hospitales privados también se suman en ocasiones, como en este caso, que debe haber solidaridad para la atención de la población, porque ante todo, lo primero es que la población no esté enferma. Y entonces todos hacen un frente común, públicos y privados, para brindar la atención al público. Eso es ser solidario. Y entonces es importante que entendamos que ser solidario implica... Doctor. Mande. Entonces, por ejemplo, si aumenta el PIB en México, ¿aumentaría también el porcentaje de ingreso a los hospitales? Debiera ser así. Si aumenta el PIB en México, a quienes se encargan de la distribución de los billetes deberían pensar en eso y decir, ¿sabes qué? Pues increméntale, ya hay posibilidad, mira, tenemos bueno. Pero si los políticos dicen, no, momento, déjale así, no le subas, porque en la época en que estemos en una condición económica abajo, ¿qué vamos a hacer? No me los malacostumbres. Ese es su pensamiento. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues va a seguir llegando a la misma cantidad así paupérrima que no alcanza. Ustedes que no saben usar el presupuesto, no saben gastarlo correctamente. O sea, nos culpan. Pero resulta que, ¿qué crees? Le voy a poner un ejemplo. Resulta que hicieron una compra que se llaman, así, cuando son compras gigantescas, le llaman compra consolidada. Y entonces el gobierno le dijo al IMSS, tú te vas a encargar de comprar esa compra consolidada. Muy bien, compra material de consumo. Un material de consumo son, por ejemplo, gasas, son sanitas, son catéteres, sondas de Foley, sondas nasogástricas, etcétera, ¿no? Muy bien. Sí. Y entonces le dice Secretaría de Salud de la Ciudad de México, bueno, ¿cuál es la parte que me corresponde a mí? Pues tú me puedes solicitar que te abastezca hasta esta cantidad en dinero. Y bueno, ya le manda las cantidades y llegan a unos almacenes generales. En esos almacenes generales, ahí guardan todo y entonces le dicen ahora sí a los hospitales, hazme tu petición y te la voy a ir mandando mes con mes. ¿Pero por qué te lo voy a ir mandando mes con mes? Porque voy a ver tu productividad. Si el hospital de Belisario Domínguez de especialidades me dice que está operando 100 y tú me dices que operas 200, ¿a quién crees que le debo mandar más? Pues al que opera más, ¿no? Se supondría. ¿Pero qué crees? Le mandan al Belisario. ¿Por qué crees? Porque lo consideran de especialidades. Dicen que de alta especialidad. Yo creo que sí ha de ser alto porque tiene 3 pisos, por eso yo creo. Porque los especialistas son tan cirujanos como los de acá, los pediatras igual, los ginecólogos igual, los internistas igual. ¿Dónde está la diferencia? En algunas subespecialidades. Vean ustedes que a veces tiene uno que luchar contra esos pensamientos ilógicos y dices, esto no tiene cuadratura, no puede ser posible. ¿Cómo voy a creer que una persona no se ponga a pensar o a considerar que nosotros necesitamos? Pues sí, aunque no lo creas, no lo piensan. Entonces, el corolario de todo esto es que si nosotros queremos ejercer una buena medicina, dependeremos del recurso económico y que si vas a trabajar a nivel particular, piensa siempre en que vas a ver al paciente como paciente, no lo veas como signo de pesos.
que al momento de que entra no te pongas de tapete y pásele por aquí, yo soy su médico. Y no, la misma atención y con esa calidad en público y en privado. ¿Vale? ¿Dudas, aclaraciones? Doctor, y otra pregunta. Y por ejemplo, ¿económicamente le va mejor al de público o al de privado? Económicamente, a nosotros no nos va nada bien porque cuando un paciente que llega y no tiene seguro popular o INSABI, no tiene lo que se llama servicios gratuitos, o sea, la tarjeta de gratuidad que implementó tu querido presidente AMLO desde que era jefe de gobierno. Tú estabas chiquito en ese entonces, él fue jefe de gobierno y él implementó esa tarjeta para que las personas tuvieran servicios médicos y medicamentos gratuitos, así se llama. De tal manera que si no tienen eso, entonces le tienen que pagar a la Secretaría por medio de lo que se llama un gasto de caja. Le dan un formato y le dicen, te voy a cobrar por este parto. ¿Y cuánto crees que le cobran? 1,000 pesos. Eso le cuesta un parto. Pero si tú lo valoras, un parto a nivel particular, en el changarrito más sencillo, te cuesta 10,000. Sí. Entonces, ve que no ganamos, perdemos, siempre perdemos. ¿Por qué? Porque consumimos las cosas, pero no hay forma de reponerlas y dependemos del presupuesto que tenga Claudia. Si sabes cuál Claudia, ¿no? Sí, sí, doctor. No vais a decir que Claudia Sherman, ¿eh? Se llama Sheinbaum. Bueno, pues doña Claudia, de gobierno. Si tiene a bien destinarnos una buena cantidad, pues ya ganamos, y si no, pues ya perdimos. ¿Algo más? Gracias. Entonces mañana vamos a ver el tema que nos sigue. Espero que ya lo tengan bien afinadito y todo, para que avancemos lo más rápido posible. Y esperemos que mañana sería que... Viernes 7. ¿Es que? Derechos de los médicos y comités hospitalarios. Vamos a tratar de sacar los dos temas temprano en la mañana. ¿Sale? Y los comités, les voy a estar preguntando cuántos comités existen en los hospitales y qué hace cada comité, para que se lo sepan bien. Bueno, nos estaremos comunicando entonces, ¿sí? Y estaremos mañana temprano listos, puestos y dispuestos. ¿Ok? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor, Bueno, muchas gracias. Gracias. Pues que tengan excelente tarde. Gracias. Gracias, doctor. Igualmente, igualmente. gracias. Bye. Hasta luego. Hasta luego, doctor.